El artículo 140, Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. El artículo 141, Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativos, ejecutivos y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. El concepto actual de soberanía todavía está impregnado de las ideas que le dieron origen, entre las que puede señalarse el poder absoluto del monarca dentro de su territorio, idea que desarrollaron cuando Bodino y Nicolás Maquiavelo, en el sentido de que el príncipe no reconoce poderes superiores al suyo. Sin embargo, ese poder absoluto estuvo limitado en el externo, ya sea por el papado o por el imperio. Con la Revolución Francesa se dio un paso fundamental al referir el ejercicio de la soberanía al pueblo, quien la delega para su ejercicio en sus gobernantes. 4.3.4. Orden jurídico. El orden jurídico es el sistema de normas positivas vigentes relacionadas entre sí, escalonadas o jerarquizadas, que rigen en cada momento la vida y las instituciones de toda clase dentro de un estado determinado. Su mayor manifestación se encuentra en su norma suprema, la Constitución. La misma, al igual que todo el ordenamiento jurídico, emana de la soberanía, que es ejercida por delegación a través de los diferentes poderes, organismos, órganos e instituciones que ejercen parcelas de poder por mandato constitucional u ordinario. 5. Derecho. Como bien lo señala Alvarado Polanco, la importancia del derecho radica en que regula la conducta humana que se desenvuelve en el seno de la sociedad, y esto nos permite establecer desde el principio una relación que será conveniente tener presente para la mayor comprensión del fenómeno jurídico y de todas las construcciones que se desprenden de él. El hombre, agrupado con sus semejantes, constituye la sociedad, organización que le es fundamental en la lucha por la existencia material y su trascendencia espiritual. La sociedad produce formas de manifestación vital, ya sea de evolución, involución o revolución, siendo una de ellas el derecho, y este norma las relaciones sociales. 5.1. ¿Cómo surge el derecho? Aunque este tema será objeto de desarrollo posterior, cabe anotar que el derecho surge como producto del desarrollo social. Está determinado por el grado alcanzado en ese proceso, pero luego el derecho norma el desarrollo social en el sentido de impulsarlo o frenarlo. Existe pues una acción recíproca entre el productor, la sociedad, y el producto, el derecho, de donde podemos decir que todo lo jurídico es social y todo lo social es jurídico. En el periodo de la comunidad primitiva, en su momento más puro, no existía el derecho, sino únicamente reglas de tipo costumbrista, que lejos de buscar otorgar derechos, facultades e imponer deberes, trataban únicamente de ordenar el desenvolvimiento de la vida social en pro del beneficio colectivo. Debemos partir de que la existencia o aparición del derecho evidencia la existencia de un conflicto. Dicho conflicto fue desigualdad tanto económica como social, generada dentro de la comunidad por el enriquecimiento de un sector y el empobrecimiento por consiguiente de otro. Esta desigualdad económica social se da a raíz del excedente creado entre la producción de bienes en la comunidad con respecto a las necesidades de consumo. Cuando la producción de bienes pasa de los niveles de consumo necesario de la comunidad y empieza a acumularse una reserva, la cual es apropiada por los más fuertes o de mayor preeminencia, dando lugar entonces a las actividades de intercambio comercial, a la existencia de sujetos que dejan de ser productores y consumidores como al principio lo eran todos, para transformarse en intermediarios que se aprovechan de unos y de otros. Entonces principian las desigualdades de orden económico-social en el seno de la comunidad, creando las consiguientes divisiones y conflictos, pues
se diferencia claramente un grupo de individuos que no trabajan ni en el cultivo de la tierra, ni en la caza, pesca y pastoreo, sino se consagran al cambio e incremento de los bienes sobrantes en la colectividad y de los cuales se han apropiado. Este grupo se enriquece y a la par de esa superioridad económica afirma una jerarquía social por encima de los demás, se aprovecha de ello y los domina poniéndolos pronto a su servicio. Para mantener esa situación se hace necesario un poder organizado y un conjunto de disposiciones obligatorias que vengan a normar la conducta de la colectividad sobre la base de respeto y acatamiento de aquella situación creada y que ponga fin a las contiendas de quienes no la aceptan y luchan contra el grupo de los enriquecidos. Así es como hacen su aparición el Estado y el derecho. Como se ha señalado antes del nacimiento del Estado y el derecho, la costumbre era el único instrumento que ordenaba el desenvolvimiento de la vida social. Las costumbres en esa etapa del desarrollo histórico son conjuntos de reglas de conducta que se han generalizado en virtud de su repetición y de la convicción de que son necesarias para el beneficio colectivo. Son acatadas voluntariamente porque existe una concordancia de intereses tanto individuales como colectivos. Capítulo 3. Origen y esencia del Estado y el derecho. Ni el Estado ni el derecho son elementos esenciales de la sociedad humana. Aparecen solo cuando se den ciertas condiciones económicas definidas, a saber, que los medios de producción estén en poder de una clase minoritaria que use de ellos para explotar a la clase mayoritaria. Esta es una concepción materialista. Toda la historia de la sociedad humana, la historia escrita, es una historia de lucha de clases, libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos frente a frente, siempre empeñados en una lucha ininterrumpida, ventilada unas veces y otras francas y abiertas, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. El manifiesto comunista. Con el nacimiento de la propiedad privada nace la división del trabajo. Con la división del trabajo, la sociedad se divide en clases, en la clase de los propietarios y en las clases de los desposeídos. Con la división de clases nace el poder político, el Estado, cuya función esencialmente es la de mantener el dominio de una clase sobre otra, incluso recurriendo a la fuerza, y por tanto de impedir que la sociedad dividida en clases se transforme en un estado de anarquía permanente. Roberto Bobbio. El hombre nació socialista. En la colectividad primitiva no hubo mío ni tuyo, las cosas pertenecían a quien las necesitaba. Fue después, cuando los medios de producción crearon excedentes, que nació la dependencia económica. Entonces el hombre se transformó en lobo del hambre. Homo hominis locus, decía Hobbes, y se disipó el socialismo original de la sociedad primitiva para convertirse en un estado de lucha implacable de todos contra todos, y en el cual el ser humano, núcleo de apetitos, contrajo un ansia insaciable de poder y también de riqueza, que es una forma de poder. Rodrigo Borja. Primero, las generalidades. Los intentos para explicar el origen y esencia del Estado y el derecho colocan ante nosotros una doble perspectiva. Ello es esencialmente dos teorías o concepciones que intentan explicárnoslo. Estas concepciones son: la concepción idealista y la concepción materialista. Para la concepción idealista, lo determinante es el espíritu, mientras lo secundario o determinado es la materia. Para la concepción materialista u objetiva,
Lo fundamental es la materia y lo secundario es el espíritu. No resulta extraño que la mayoría de autores que se encuentran comprometidos con la ciencia se inclinen por la concepción materialista, ya que ésta aporta una explicación científica sobre el origen y la esencia del Estado y el derecho. La teoría marxista leninista del Estado y del derecho es la única verdaderamente científica. Se opone radicalmente a todas las teorías idealistas que en interés de la minoría explotadora ocultan la esencia de clases del Estado y del derecho. Dichas teorías niegan la inevitable desaparición del Estado burgués, el carácter inevitable de la revolución socialista y de la creación de un Estado socialista llamado a servir de instrumento para la transformación comunista de la sociedad. Kelsen, a este respecto, señala la doctrina del derecho natural pretende que las normas que regulan la conducta de los hombres pueden ser halladas analizando la realidad natural, dado que serían creadas conjuntamente por la naturaleza y la voluntad de Dios. Serían pues normas positivas, pero no es posible de ninguna manera probar la existencia del acto por el cual han sido creadas. En realidad, las normas que la doctrina del derecho natural considera puestas por la voluntad divina son únicamente normas supuestas por aquellos que afirman su validez. Los valores que ellos declaran objetivos y absolutos son solamente subjetivos y relativos. Lo cierto es que los idealistas ignoran elementos de su suma importancia, como lo son las condiciones económicas de la sociedad, la existencia de las clases antagónicas y la lucha entre estas. Sin más preámbulos, pasamos a desarrollar de forma breve los aspectos más relevantes de las dos diferentes concepciones. Concepción idealista, corriente filosófica que se difunde con los factores de carácter espiritual, modernamente se denomina metafísica. De acuerdo con la concepción idealista, el origen del derecho y el Estado es de carácter divino, constituyendo diferentes enfoques que se han dado al denominado derecho natural. Su origen también suele atribuirse a una razón universal, la naturaleza considerada en abstracto, los instintos de denominación o un pacto social. Dichos enfoques los explica el licenciado Alvarado Polanco e indica. De este modo, unos autores dicen que el derecho es obra de la voluntad divina, creación de Dios, escuelas teológicas, otro que es el producto de la razón universal, escuelas racionalistas o expresión de la naturaleza considerada en abstracto, escuelas del derecho natural o justnaturalistas. Los planteamientos de la concepción idealista también aparecen en términos más o menos complejos y sutiles, lo que dificulta describir una verdadera posesión. Así se dice que el origen del derecho se encuentra en los instintos de denominación y conquista del hombre o en su tendencia de estar sometido al orden establecido por el más fuerte. Escuelas psicológicas, la convicción de hacer un pacto o contrato para la provechosa organización social. Compromiso para lograr la paz y la necesidad de un medio que permita la reconciliación. Son otras tantas las explicaciones que algunos autores formulan para indicar el origen del derecho, las escuelas sociológicas. Según el idealismo, lo espiritual, lo inmaterial posee características, carácter primario y lo material, carácter secundario. Ello lo aproxima a las tesis religiosas sobre la naturaleza finita en el espacio y en el tiempo, sobre su creación por Dios, aunque en ciertas corrientes idealistas el término Dios haya sido sustituido por otros como espíritu universal, idea absoluta, etc. Derecho natural. El derecho natural. El derecho natural es aquel intrínsecamente justo que es valioso para sí mismo y que atiende al fondo y no a la forma, pudiéndose definir como aquel conjunto de normas reguladoras de la conducta humana, justas, eternas e inmutables. Estas normas, según la concepción idealista, son creadas por un ser supremo, no siendo posible para el hombre recopilarlas ni catalogarlas en su totalidad. Razones estas para denominar el derecho no escrito.